Buenas tardes. Buenas, ¿Qué tal? ¿cómo Buenas andan? tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos para empezar, Laura, ¿no? Ya están admitidos todos. Sí, todo es Ignacio. Ok. Ya no hay nadie en sala de espera. Bueno, ¿se acuerdan el martes pasado? Les habíamos dicho que dejábamos un ejercicio último como de cierre para ser completo con todas las partes que estuvimos viendo desde el principio de todo, cuando arrancamos con la parte del análisis del contenido incluso. Habíamos elegido con Estefanía un libro que nos pareció más o menos sencillo, pero que tenía algunas vueltas, más que nada con el tema del añadido de nombres en la mención de responsabilidad. Tenía también, bueno, una serie y algunas cositas más que por ahí ustedes tenían que ir y volver a ver en los módulos del inicio, donde estaba la parte de el sistema de clasificación de Dewey, la construcción de la asignatura topográfica. Bueno, esto nos interesaba como mostrarlo en un formato de cierre de lo que sería todo el trabajo, dejando de lado eventualmente la parte administrativa, ¿no? Que sería eso que vimos más al inicio aún, que era la parte del registro como inventario, el sellado, y eso que físicamente es como que no lo podemos hacer así, de este modo virtual. Pero si ustedes quieren contarme al principio, los que tuvieron oportunidad de revisarlo y de hacerlo dentro del formulario, ¿qué les pareció? O en qué encontraron problemas, y después pasamos a verlo, en todo caso, como una forma de resolución de esto. Nosotros recibimos en el formulario unas 16 respuestas, quiere decir que más o menos las completaron. Bueno, excepto una de ellas que es de otro libro, la mayoría lo estuvimos viendo y están bastante bien, pero igual queríamos como puntualizar en esto, ya que bueno, queda grabado como clase para que ustedes lo vean, ir viéndolo punto por punto, como hicimos con los anteriores y añadiendo estos dos que hacía mucho que no lo veíamos. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Si no, comparto la pantalla, a ver en el chat. No, está bien. Bueno, comparto mi pantalla entonces, Power. ¿Sí? Sí, Me dicen ustedes si ven. se ve joya. Sí, se ve bien. Bien, ok. Bueno, en este caso teníamos un libro, si ustedes se fijaron bien, lo que era difícil acá era compartirlo con el libro en sí, pero bueno, si ustedes lo ven, en realidad no está el libro completo, tiene como excerpts o extractos, los pedacitos que a nosotros, bueno, Estefanía trabajó bastante en sacarle el resto del contenido. Son pedacitos, los pedacitos justos que a nosotros nos interesan para poder hacer la descripción y entender más o menos de qué va el contenido. Bueno, en este caso es un libro de Enrico Tedeschi, una introducción a la historia de la arquitectura. Teníamos, bueno, la tapa, lo que llamamos la portadilla. ¿Se acuerdan? Esto es importante porque muchas veces la portadilla tiene algunos datos que nos pueden servir, pero no es lo que llamamos la fuente principal de información. En base a la fuente principal, que acostumbra a ser la portada, que en realidad es esta, a ver si
se ve mejor. La portada es nuestra fuente principal de información, siempre. Esta es nuestra base, pero en algunas ocasiones tiene algunos datos que nos pueden ser de utilidad para digamos, tomar algunos datos que no aparecen a veces en otros lados. Acá, por ejemplo, hay uno de los datos que no se ve en otra parte, ¿no? Que la colección donde está incluido este libro, Una introducción a la historia de la arquitectura, está dirigida por Jorge Sainz. Pero de todos modos, Jorge Sainz tiene una participación como contribuidor a este recurso, como colaborador, haciendo la revisión y la edición. Bueno, en base a esta portada es como comenzaríamos, ¿se acuerdan? El área 1 de descripción, que es la del título y la mención de responsabilidad. Yo voy a ir, podemos ir saltando, eso habíamos dicho, con lo que ustedes fueron agregando. Vamos a ocultar la parte de los nombres, porque no era una cuestión de mostrar los nombres de nadie. Acá ustedes no están viendo, de todos modos, pero hay alguien que nos agregó acá el trabajo, pero basado en El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Bueno, vamos a basarnos en las respuestas de ustedes a este en particular, ¿no? Título propiamente dicho, estas son el área del título y la mención de responsabilidad. En la parte del título propiamente dicho, tenemos, sí, de manera correcta, la mayoría está de ese modo, no hay, excepto algunos, qué sé yo, errores por ahí de tipeo, supongo, o de ortografía, está correcto. El título propiamente dicho es Una introducción a la historia de la arquitectura. El segundo elemento de esta área del título y la mención de responsabilidad es lo que llamamos el subtítulo, o técnicamente la otra información sobre el título, o también el resto del título. Acá cuando lo vemos, sí tiene otra información sobre el título o un subtítulo, que es Notas para una cultura arquitectónica. En este caso lo vieron todos. No en todos los casos está de manera correcta, en la mayoría sí, hay algunos que no, pero acuérdense de una cuestión. El área esta forma un todo. Es decir, el área empieza, digamos, con una mayúscula, sea lo que sea, y termina con un punto. Pero los elementos internos se siguen como si fuera una oración completa. Más allá de que después nosotros le añadamos la notación para separar los elementos internos. Es decir que la otra información sobre el título, el resto del título, más allá de que acá esté separado en elementos o ustedes en diferentes campos de un formulario, o si ustedes trabajan después en un sistema automatizado para catalogar, tengan presente que el resto del título empieza con una minúscula, excepto cuando se trata de un nombre personal. Entonces, lo correcto aquí, notas para una cultura, notas, empieza con la N minúscula. Bueno, en algunos casos, algunos añadieron ya la puntuación acá. Está bien, esa sería la puntuación correcta, no era la parte donde hacía falta, pero está bien, es correcto. Esto separa la otra información sobre el título, siempre que la haya en el recurso, en la fuente principal de información, y la mención de responsabilidad. En esta parte sí, ya nos encontramos con algunas cosas diferentes, y algunas idas y vueltas. Bueno, acá la idea siempre es, a pesar de que nosotros incluimos, nosotros quiero decir los catalogadores, incluimos algunos elementos en esa mención. Por ejemplo, Enrico Tedeschi, que aquí aparece
destacado ahí arriba, porque es el autor propiamente dicho del recurso, nosotros lo vamos a incluir como el primero en toda la mención de responsabilidad. Pero después, en general, respetamos el orden de presentación, no así el uso de las mayúsculas, y en muchas ocasiones también le tenemos que añadir alguna otra puntuación como una coma, o separar diferentes tareas que realiza o responsabilidades sobre ese título, las separamos con una puntuación particular. Pero en todo caso siempre lo vamos a mantener usando las minúsculas, aun cuando agreguemos, cuando añadamos, digamos, en diferente orden los elementos. En este caso, la mención de responsabilidad es así, empieza por Enrico Tedeschi, que es el autor, puntualmente, entonces va a ser el primero. Después, si añadimos la puntuación, vamos a dejar un espacio, el punto y coma, un espacio, y añadir así prólogo, coma, para poder separarlo, para que no quede todo junto, el primero de los nombres, así como aparece, Francisco de Gracia, espacio, punto y coma, espacio, epílogo, Eduardo Prieto, espacio, punto y coma, espacio, revisión y edición, Jorge Sainz. Ahí termina la mención de responsabilidad. ¿Sí? Bueno, una de estas cosas para hacer notar es que en esta parte puntualmente nosotros estamos, a pesar de que modifiquemos las mayúsculas y añadamos puntuación o introduzcamos elementos, como introducir primero el nombre, siempre el primero el nombre del autor propiamente, o los autores, ¿no? Sí, lo que no hacemos es modificar el orden de los elementos de un nombre, digamos, no los normalizamos en esta parte de la mención de responsabilidad. Entonces, no esta forma de darlos vuelta, de decir Tedeschi, Enrico. Por ahí ustedes se acuerdan, esto corresponde más bien a cuando construimos los puntos de acceso. De toda esta mención de responsabilidad, el del autor va a ser el punto de acceso principal. Es decir, en todo caso, en un registro bibliográfico o también en una ficha catalográfica, va a ser el nombre que encabece la ficha, antes aún del área del título. Entonces ahí sí lo vamos a normalizar para poder enviarlo a un índice alfabético de manera ordenada, apellido, coma, nombre, o apellidos, coma, nombres del primero, y así también vamos a hacer con los otros para los puntos de acceso adicionales, pero no en la mención de responsabilidad. En la mención de responsabilidad lo vamos a mantener como está en la fuente principal de información. ¿Sí? Poco a vos, interrumpime cuando quieras. No, hasta ahora va joya. Bien. Bueno, seguíamos por la mención de edición. Acá tenemos también algunas cosas. Alguno no la transcribió, la mayoría sí. Bueno, acuérdense, hay formas que están también marcadas por las mismas reglas, formas de utilizar abreviaturas para decir primera, pero por ejemplo, nosotros tenemos a veces recursos que no están en español. Vamos a ver. Si nosotros tenemos un recurso que dice First Edition, en realidad podemos también, igual que hacemos con el español, ahora estoy mostrando las reglas en el apéndice B, donde están las abreviaturas. Pero tenemos una listita de abreviaturas utilizadas, es una lista de abreviaturas que proponen las reglas de catalogación para esto. Si nosotros usamos, tiene también la parte de los, a ver si me lo muestro.
la parte de los numerales. Por ejemplo, si nos toca recursos que no están en español, nosotros debemos transcribirlo. Esto no es de transcripción, en realidad lo podemos abreviar, pero sí abreviarlo en el nombre original. No era acá donde está. Yo ahora ya no me acuerdo. Ahí vos me puedes decir. Pero sí, por ejemplo, utilizaríamos el número 1, ST, en lugar de utilizar 1A de primera, porque el recurso está mencionado en el recurso como First Edition, porque está en inglés. Bueno, ahí lo vamos a volcar de ese modo. Es una de las áreas donde se vuelca en el idioma original, aun cuando lo convirtamos al uso de abreviaturas. Bueno, sin meternos en eso, vamos a ver que la mayoría lo transcribió bien, pero algunos apareció como un primero solo o suelto, o una edición. Bueno, hay que ponerse de acuerdo si uno va a utilizar, en general se utilizan de manera consistente las abreviaturas, entonces la forma correcta sí sería algo parecido a esto, 1A espacio ed punto. La mención de responsabilidad, perdón, en este caso, aparece en un único lado, que es en la página de legales, o donde está la información de legales. Y acá dice eso, hay una explicación sobre esta edición en particular, pero es una edición, una publicación de otra editorial, publicada originalmente en tal lado, por tal editorial, en otra cuestión. Pero en esta editorial, la mención aparece aquí, en esta especie de ficha o registro bibliográfico, donde dice que es una primera edición. Bueno, esto, como acá ya la fuente principal de información para obtener el dato de esto, de la edición, ya no es la portada, nosotros lo podemos tomar de este lugar. Lo siguiente es el grupo de lugar de publicación, distribución, etc. Bueno, todos lo tomaron de manera correcta. El otro, el que dice México, eso es del último, que no corresponde a esto, pero es Barcelona, y la editorial es Reverté, así como aparece con el tilde. Por lo general, acuérdense, esto por lo menos bajo las reglas de catalogación angloamericanas, se mantiene en que si se puede omitir un nombre como editorial o ediciones, y el nombre se entiende, se usa solo el nombre. No se transcribe el nombre editorial precediendo al nombre propio. Se utiliza el nombre propio. En este caso era este con tilde. Bueno, si uno le añade la puntuación, como hizo algún compañero, está bien, es correcto. La separa en todo caso del elemento anterior, que es el lugar de publicación, los 2 puntos, pero son 2 puntos flotantes en este caso. La coma, que va a preceder a la fecha de publicación, es una coma que va pegada al elemento del nombre del editor. Y la fecha de publicación sí es 2017. Hay alguno que le añadió, como si tuviera una fecha de copyright, la C adelante. Esto podemos verlo, ¿sí? Aparece el copyright, aparece por acá. Así que bueno, si lo tomaran de ahí también puede ser correcto. Esto está publicado en 2017, no aparece en ningún otro lado, sino solo en esa ficha, o en esa página de legales, pero aparece mencionado de 2 formas. Es la fecha de copyright, la fecha del depósito legal en la oficina de Barcelona, de España, y también aparece en esta ficha de registro bibliográfico como 2017. Creo que sería más correcto utilizarla como 2017 pelado, sin la C de copyright adelante. Bueno, de todos modos está bien, lo hicieron todos de manera correcta. Lo siguiente
ahora sí, ya los elementos que forman la descripción física. Ustedes también me paran, si quieren preguntar algo, decir algo. Bueno, lo primero de todo es la extensión. Hay algunos que transcribieron 210 páginas. Yo personalmente, pero por ahí no lo vi bien, yo vi solo 109. Es que es para mí la última de las numeradas. No. Pero quedaba una más, profe, Sí, por ok. eso. Espera, porque ya me Por- perdí. Sí, la última numerada 209. 209, pero después había una más que seguía con la... Pero se anota la última numerada justamente. Es eso. Veámoslo porque me estaba haciendo Sí, lío dice con que la las pestañas. 209, pero queda otra página. Vamos a verla. Vamos ahí. Lo que dice las reglas, fíjese que el índice alfabético también tiene paginación, que es lo último que está. No está completo, acuérdense, empieza por ahí, por otra parte. Y tiene la última página numerada, ¿sí? La 209. Porque ya lo que sigue es parte de esta que tiene que ver con una publicidad, son las publicaciones de este departamento o de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica, pero estas páginas ya no están numeradas. No hay otra página, estas que no están numeradas ya no forman parte del contenido del recurso, en todo caso son, si fueran, por ejemplo, de un índice o fueran una última página con texto que no está numerada, o cuestiones que sí tienen que ver con el contenido del recurso, bueno, uno las puede indicar, como no están numeradas, utilizando los corchetes, ¿no? Diciendo Claro, es que le 2 contamos. páginas más, pero con corchetes. Pero la última, estrictamente hablando, la última numerada es esta Es la 209. 209, está bien. Profe, pero, Sí. o sea, a mí también me pasó lo mismo de ver 209, pero después leyendo, si uno lee la página de legales, no lo tiene en cuenta porque en la página de legales dice 210 páginas. 210 dice, ajá. Bueno, ahí tiene que ver con algo que Estefanía lo dijo varias veces, yo también. La página de legales a veces puede resultar útil para algunas cuestiones, algunos datos que no están en el recurso. Sin embargo, yo quiero que, a ver, ustedes se queden pensando en esto. En la página esta de legales, y especialmente la ficha de catalogación que aparece en esa página de legales, en este caso dice registro bibliográfico, pero muchas veces aparece encerrada en un cuadro, ¿no? Imitando a una ficha de catalogación. Esa ficha la construye la editorial basada en los datos que le proporciona. Perdón, no la hace la editorial, sino la agencia de ISBN, basándose en los datos que proporciona en la inscripción la editorial cuando se anota para recibir u obtener el ISBN. Es decir, eso se hace en un momento previo. Antes lo tienen posiblemente el libro maquetado ya. En estos momentos sí, maquetado. Puede ser que antes ya lo tuvieran como en caja, digamos, en la caja tipográfica. Pero todavía es como que no está hecho, entre comillas. Hecho en el sentido de no está terminado. Están esperando obtener el ISBN para terminarlo. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que la extensión difiere, pero difiere a veces demasiado ostensiblemente, a veces por 1, 2, 3, hasta 5 páginas de diferencia, porque cuentan las que ven en la maqueta, y esa maqueta no es el producto final. El producto final se hace una vez que tienen el ISBN. Entonces a veces difiere, porque terminan de ajustarlo como en el último momento, antes de darlo por terminado y publicarlo, o mandarlo a la imprenta o publicarlo en el formato electrónico, que puede ser un PDF. Entonces la ficha, hay cosas para las que nos sirve y hay otras con las que nos confunde, porque si yo estoy viendo
el PDF completo y veo que la última página numerada es la 209, bueno, es 209, más allá de lo que diga la ficha, ¿sí? Acá Bien. es una de esas diferencias que, bueno, nosotros deberíamos seguir lo que estamos viendo en el recurso. No sé si se entiende, Patricia. Perdón, sí. te iba a decir Venega, Sí, pero sí, sí. Patricia. Perdón. Bueno, Sí, sí, está bien. Entonces sería la última página numerada. esa es la que se toma en cuenta. Y yo les decía, si ustedes ven en el recurso, porque esto ustedes van a trabajar probablemente en algunas ocasiones con recursos electrónicos, ¿no? Libros que tienen en formato electrónico, pero mucho más probablemente con libros y otros recursos en formato impreso, físico. Bueno, ustedes lo van a poder ver, así como a veces se nos pasan por alto, porque vamos directamente al final y vemos la última con numeración, y se nos pasan por alto que tiene páginas preliminares, numeradas, por ejemplo, con números romanos. Bueno, también lo que tenemos que hacer es la revisión física y decir, bueno, es esto. Esta es la última numerada. Y a veces también en esa misma revisión podemos ver que el contenido sigue varias páginas, una o varias páginas más que no tienen numeración, pero sin embargo forman parte del contenido. Entonces esas sí las podemos anotar, pero como no están numeradas, encerrándolas entre corchetes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si tuviera 3 páginas más, escribiría 210, corchete, 3, corchete, espacio, P punto. No es el caso de este. La última que aparece numerada es 209, me quedo con esa. Bueno, en general, por la tradición y dentro de las reglas, utilizamos también la abreviatura, así que en la mayoría está correcto. Pongámonos de acuerdo que son 209, porque es la última. Esta de acá no, porque es el libro del El amor en los tiempos del cólera. Bueno, lo siguiente es lo de los otros detalles físicos. ¿Se acuerdan de esto? Esto es hablar acerca de si está ilustrado, si tiene fotografías, si tiene, bueno, qué cosa además de la extensión tiene, que pueda ser digna de mención. Bueno, en este caso nosotros vimos, yo por lo menos vi, vos decime, Powa, yo vi que tiene ilustraciones y tiene fotografías y todos están en blanco y negro. Bueno, lo de los planos, yo personalmente no lo vi. Por lo menos en la parte, puede ser que los tuviera, como no están todas las páginas, y además por ahí en la ficha misma dice algo de eso, no sé. Veámoslo. Y utilizan, a ver si lo podemos ver más grande, en la ficha dicen il plan. Plan con un punto, como si fuera una abreviatura. Muchos transcribieron eso de ahí. Pero veamos a ver. Y no se podía tomar como la imagen que tiene la tapa, que tiene un planito. Bueno, acuérdense que igual, por ejemplo, un libro que lo único que tiene de ilustración o de fotografía es la tapa. En Me eso... voy así, meto la cuchara en mi clase. Ah, bueno. Si lo único que tiene con ilustraciones es la tapa, en realidad no se considera que está ilustrado. La tapa no se considera para esta parte de los otros detalles físicos. Fíjense que plano, en la lista de las abreviaturas de las propias reglas de catalogación que nosotros usamos, no está. Entonces, no hay una abreviatura para planos. Si tuviera planos, usamos planos en manera extensa, plano o planos, pero la verdad es que en la parte que estábamos viendo, que conseguimos ver, digamos, que no quedaron, les decía, todas las páginas, los planos no están. Acá lo único que se ve son fotografías
y algunas ilustraciones, ¿no? Hay algunos que parecen ser como facsímiles de tapas de las ediciones previas, pero no hay planos. Entonces, otra vez, ojo con las cosas que tomamos de la ficha de catalogación que aparece en esa página de legales. Revisémoslo. Bueno, acá no hay ningún plano. No sé si están de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Sí, profe. Ok, bueno. Veamos, entonces quedémonos con hay ilustraciones. En todo caso, hasta podríamos evitar las ilustraciones, porque por ahí no están. Y lo que tiene es No fotografías. tendría, profe, que tener esa tablita para no verla si está mal. Pusieron plano y no hay plano. Y pusieron Es que- 210 páginas y no hay. Es Pero que tal bueno, vez el resto del libro tiene, pero Ujú. bueno, nosotros basamos por lo menos la descripción en lo que podemos aseverar que estamos viendo en el PDF. Tal vez tiene, pero de todas formas uno tendría que chequearlo con el libro completo. O sea, para la descripción que nosotros estamos haciendo, estamos tomando este PDF y en el PDF no se ven. Y es una práctica, no sé, es una práctica que tiene las editoriales. No sé cuándo se habrá implementado eso de la catalogación o por qué. ¿Vos sabés, Nacho? No, yo lo que sé, se los puedo asegurar, en el caso de Argentina, que supongo que imita de algún modo lo que se hace en otros países, en la agencia argentina de ISBN, que es a donde tienen que recurrir las editoriales antes de publicar un libro, por ejemplo, ellos proporcionan dentro de un formulario electrónico todos los datos que ellos les piden, y después existe una tarifa por la asignación de un ISBN, y existen 2 tarifas suplementarias que se las cobran como si fuera un combo, y les hacen precio supuestamente. Las otras 2 son por la generación de esta ficha y por la generación del código de barra. Por lo general las editoriales pagan el combo completo. Entonces ya les proporcionan, pero no es que haya ningún régimen que los obligue también a las editoriales a incluir, pero les parece que es interesante y que es una ayuda para los bibliotecarios. En realidad, muchas veces lo único que produce es confusión, porque no está basado en la revisión final del recurso ya publicado. Son todas información y datos previos. Hay ocasiones en que esa ficha, o sea, se diferencia muchísimo directamente del recurso original, porque entre medio, entre que se obtuvo el ISBN y que finalmente se publicó, pasaron cosas, como pasan a menudo en este país, y bueno, variaron, lo recortaron, lo expandieron, apareció un nuevo prólogo que no estaba ni mencionado, bueno, cosas semejantes. Ahí pasan cosas, e incluso puede ser que a veces, como lo están contando y todavía no están numeradas, cuentan las que tienen en la maqueta, y por ahí en el diseño final la paginación cambia. Bueno, todas esas cosas ocurren. No hay una razón para que siga estando. A veces puede ayudar, y muchas veces, las más de las veces, confunde a los catalogadores. Bueno, lo otro que sí lo podemos tomar de acá, porque en realidad, como estamos viendo el electrónico, no tenemos forma de tomar las medidas, ¿no? Las dimensiones físicas. Bueno, ahí decía que vamos a creerle en esta parte, pues no tenemos con qué contrastarlo, así que son 24 centímetros. Bueno, acuérdense de esto de los centímetros, que son un símbolo alfabetizable, se utiliza en minúscula,
y no lleva punto, lleva un espacio con respecto a la cantidad. El punto se lo añadimos cuando cerramos el área de la descripción física. Bueno, ¿querés seguir, Powa, con nosotros? ¿Estás viendo lo mismo? Sí, sí, estoy viendo. Con Sí. la serie. Bueno, el área que sigue a continuación es efectivamente el de la serie, que vemos que está mencionado en la portadilla, creo, si no me equivoco. A mí ese del área de la serie no me quedó claro. La serie es cuando la editorial no es más pensado, cuando piensen, por ejemplo, no sé, una persona que se encarga de armar un conjunto de obras que están relacionadas por algo en particular. En este caso, son documentos de composición arquitectónica, es el título que se le dio. No sé bien qué otras obras componen esta serie. Es como, por ejemplo, cuando tenemos varios libros en común, donde el común entre esos libros es una temática. Entonces, por ejemplo, la editorial decide crear una serie, una colección, donde son todos libros que por ahí no son del mismo autor, o ni del mismo año, pero hay una temática que los une. Y eso es la serie. Piensen que es no es en sí algo de la persona que hizo la autora de esta obra, sino que es está como por arriba de este recurso puntualmente. Punto Piensen, perdón, sí. no, piensen por ejemplo en las editoriales. En las bibliotecas está mucho, o por ahí alguno se acuerda de chico, o yo estoy hablando como ya anciano que soy, que conocía, la colección Robin Hood, que estaba con novelas de aventura de Salgari, de varios otros. Era la colección Robin Hood, que se caracterizaba además por tener la tapa amarilla, ilustraciones en la tapa y adentro también. Eran en su mayoría traducciones de clásicos infanto-juveniles. Bueno, eso era de una editorial, lo publicaba en la editorial Acme en su momento, pero mantenía esa colección Robin Hood, porque tenían una relación, digamos, eran todas dedicadas a un público específico, ¿no? Un público entre infantil y juvenil, ya que estaba en capacidad, digamos, de leer novelas algo más extenso que cuentos cortitos. Bueno, y ahí, como esa, ustedes en las bibliotecas van a ver muchísimas, ¿no? O dedicadas a una temática en particular, o dedicadas a un grupo de audiencia destinataria, un grupo etario, digamos, con edades semejantes. Hay muchas de esas colecciones, llevan su nombre propio. Las colecciones, para nosotros, se denominan series. Son series editoriales. Bueno, el área de la serie lo que representa es esto. Es un dato muy interesante en la descripción física porque a muchos usuarios les puede ser de interés poder ver, o uno como bibliotecario referencista, poder indicarles, bueno, a vos te gustó posiblemente, como están dentro de la misma serie, a vos te pueda interesar este y este otro que tengo en esta biblioteca de la misma serie. No sé si se entiende esto, en qué consiste la serie y por qué nosotros lo indicamos. Sí, ahora sí entendí. Bien, en este caso se trataba de una serie que ellos le llaman DCA, Documentos de Composición Arquitectónica. En algunas ocasiones, estos dentro de una serie tienen un número. Para ir más allá, hay series que son
muy famosas, incluso dentro de las editoriales argentinas. Yo le mencionaba esta de la colección Robin Hood, puntualmente, pero también acuérdense, por ejemplo, de la colección El Séptimo Círculo, que era toda una serie publicada por MC originalmente, la editorial MC, que eran todas novelas policiales y de detectives y cosas relacionadas, y que durante mucho tiempo, todos los primeros años, muchos años, fue dirigida, es decir, al momento de ser dirigida implica que son quienes seleccionan y eligen e incluyen, y muchas veces también son los que dicen a quién le dan la traducción, si es que hubiera. Pero en este caso, El Séptimo Círculo, por ejemplo, fue dirigida por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Esa colección, ellos eligieron toda la serie inicial de los 100 y pico. Entonces tiene esa importancia suplementaria también. Bueno, Seguimos. sí. ¿Querés que salga yo de compartir? ¿Compartís vos o qué haces? Como vos quieras. No, bueno, dale, vos me vas diciendo dónde. Bueno, acá tenemos la numeración también, que, a ver, si podemos mirar las respuestas. Simplemente, a ver hasta que llego, con agregar el número es suficiente, no hace falta que agreguemos nada más. Hay uno que se confundió y ha puesto edición. No, con el número es suficiente. Y lo separamos, pero bueno, está bien, si lo mencionan después, que se separa por punto y coma en la mención de serie, en el área de serie. En general esa, bueno, no hubo mucho. También otra cosa que está ahí, que también está bien y es posible, es mencionar, hacer la mención de edición. Si en el recurso aparece una mención relacionada con la de edición de la serie o la dirección de la serie, piensen que eso también lleva un trabajo de curaduría, si se quiere, porque una persona tiene que ponerse a pensar qué recursos tienen, o sea, se piensa una temática, supongo que lo decidirá la editorial o quien fuere, pero alguien tiene que ponerse a pensar y establecer la relación entre esos recursos en base a esa temática. Y bueno, a veces aparece mencionada la responsabilidad en relación, hay una mención de responsabilidad relacionada con la construcción de esa serie, de esa colección. Y efectivamente se menciona, como aparece en algunas de las respuestas, dirigida por y el nombre de la persona. Pero como también decía Nacho, al principio en el área de título y mención de responsabilidad también aparece mencionada esta persona. Entonces tal vez no sea necesario ponerla nuevamente en la mención de edición, de serie, perdón. Pero igual es correcto, está bien. No. Esta información aparecía, lo de la mención de serie aparecía en la portadilla, creo, abajo. En la portadilla. Está en la tapa también. Sí, en la tapa también, pero la mención de responsabilidad con relación a la Perdón. serie, creo que estaba ahí Esto abajo. aparecía Colección aquí. dirigida por Jorge España. Sí. Y la numeración. Después, ya ahí cerraríamos el área de la serie y pasaríamos a
el área de las notas. Que acá podemos ver, podemos mencionar varias cosas. También se podría llegar a mencionar algo sobre la edición original, si uno quisiera, que hace como una distinción. Pero bueno, tal vez solamente con mencionar el índice alfabético, fíjense que al final aparece un índice, eso puede ser útil. Bibliografía no tiene, pareciera. Tiene notas, fíjense que aparecen en los márgenes, eso también podría mencionarse. En algunos casos aparecen notas de la edición, entonces se puede mencionar, incluye notas bibliográficas, pero bueno, calculo que mínimamente con mencionar que incluye un índice alfabético, alcanzaría. Esto lo hacemos como aparece ahí. Perdón, como completaron algunos, incluye índice alfabético, está bien. Eso, bueno, se puede pensar una forma estandarizada y utilizarla en todos los registros. Incluye índice alfabético o índice alfabético 2 puntos, e indicar las páginas en las que aparece. Después, a ver qué otras cosas mencionaron. Hay una mención que es en Bueno, realidad la mención de responsabilidad. sí, hay un par de cosas traspapeladas ahí. Claro, que no, quien la registró en notas no la había registrado en la mención de responsabilidad, pero piensen ustedes que está acá en la mención de notas. Esto es información que corresponde a la mención de responsabilidad porque está en la fuente principal de información, que es la portada. Acá sí vemos esa nota de la que hablaba Estefanía recién. Incluyeron todo esto, por ejemplo. Edición original, publicada en 1951, colaboradores de la presente edición revisada, y después está como incluido el prólogo, el epílogo. Bueno, estas por ahí no son cuestiones que irían, sí, quizás la nota de la edición original, porque puede ser de interés, y la de índice alfabético en todo caso. Sí, tal vez uno quisiera, pero bueno, depende el sistema que uno tiene. Si uno está haciendo una ficha catalográfica, tal vez no tenga el espacio suficiente, pero para un sistema integrado de gestión, que uno tiene como la libertad de hacer un registro más completo, uno podría incluir una nota de contenido, y ahí sí mencionar prólogo, invitación a la historia crítica, como los distintos títulos o los capítulos que incluyen, que pueden ser de ayuda para el usuario, obviamente, cuando busca algún tema más puntual, o quiere tener una mejor idea del contenido. Nosotros vamos a indizar temáticamente el recurso, pero bueno, a veces sumar la nota de contenido sirve para que le dé una idea más completa de qué temas trata. De ilustraciones de encubierta no se suele incluir, pero bueno, podría llegar a suceder si la biblioteca así lo considera relevante. Bueno, después del área de las notas, pasamos al número normalizado. Algunos lo agregaron directamente.
las reglas nos indican usar la sigla ISBN y después el número, pero bueno, también es correcto, si la biblioteca decide no incluirlo, poner solamente el número. Si siguiéramos las reglas, puntualmente tendríamos que poner ISBN y el número. En este caso, fíjense ustedes que si ustedes trabajan en una ficha manual, digamos, bueno, lo correcto sería incluir la sigla adelante, porque el área es de número normalizado. El número normalizado puede ser de diferente tipo. Entonces se aclara adelante que es un ISBN. Sí. Si trabajan en un sistema automatizado, esto posiblemente alcance con indicar solo el número propiamente dicho, porque después va a estar etiquetado. Claro, en el sistema de gestión suele estar diferenciado con los distintos campos, entonces ya en todo caso queda, y a veces le incluye el sistema, entonces quedaría como duplicado el dato. Pero bueno, en una ficha y siguiendo las reglas incluiríamos la sigla. Bueno, después pasamos a los puntos de acceso. Acuérdense que acá tenemos dividido en punto de acceso principal y los secundarios. Este recurso puntualmente tiene una mención de autor, o sea, al que se le atribuye la autoría del contenido, que es de Enrico Tedeschi. Acuérdense que para formar este punto de acceso, nosotros consultamos los catálogos de autoridades. Podemos construirlo manualmente, pero idealmente utilizaríamos un acceso ya normalizado por alguna entidad. En la Argentina podría ser la Biblioteca Nacional, o bueno, alguna otra en todo caso. Acuérdense que para el punto de acceso se invierte el nombre, ya no es como figura en la portada, eso solo se mantiene en el área de título y mención de responsabilidad. Si buscamos en el BIAF o en la Biblioteca Nacional, podemos recuperar la forma normalizada, que en este caso es como figura ahí en un par de las respuestas, en varias, Tedeschi, Enrico, y las fechas de nacimiento y muerte. Acuérdense que las adiciones estas permiten diferenciar entre posibles personas o entidades que tengan el mismo nombre. Y esta es como la forma más común de construir la forma, digamos, normalizada del nombre. Este sería el punto de acceso principal porque es la persona con la mayor responsabilidad con respecto al recurso. Y recuerden, y bueno, además tenemos un par de menciones también sobre el contenido de algunas partecitas del recurso. En este caso tenemos mencionada a la persona que escribió el prólogo y a dos personas más que hicieron el epílogo y la revisión. Nosotros también podemos crear puntos de acceso para esas personas que están como destacadas en el recurso. Y bueno, lo construiríamos de la misma forma, como García Francisco, y bueno, eventualmente si conseguimos el acceso normalizado con las fechas, y Prieto como Eduardo, y también si tuviéramos las fechas, con las fechas incluidas. O sea que esos serían los 3 puntos. Sí. ¿Con el autor del libro estaría bien? ¿O sí tenemos que indagar en lo otro que figura? No necesariamente. Sí, o sea, en realidad es una
puede ser una política bibliotecaria simplemente hacer puntos de acceso los necesarios o que sean suficientes como para recuperar lo que serían el título y el autor. Y bueno, si el recurso tiene menciones de otras personas, bueno, la biblioteca puede decidir si hacer puntos de acceso para esas personas o no, pero no es necesario. En este caso los hacemos porque están destacadas en el recurso y es como una buena práctica. Si es como que ya el recurso los destacó de alguna manera, está bueno que si alguien por ahí está investigando, uno de los autores también se entere de que escribió el prólogo de otros recursos o cosas así. Pero si no es necesario que estén todos los asientos secundarios. A veces, porque a veces hay mencionados un montón de personas, y bueno, el registro termina siendo una locura porque uno tiene que hacer accesos secundarios, accesos normalizados secundarios para un montón de personas, y en algún punto hay que poner un límite. En este caso, como son 3, no es tanto. Las reglas en realidad lo limitan bastante también. Si uno lee el capítulo 21, las reglas como estaban pensadas también, recuerden, para las fichas, dice, si el recurso menciona más de 4 personas, mencione a la primera, haga un asiento secundario por ahí para las otras 2 y después no mencione más. Como que siempre pone el límite en 3 personas por tipo de responsabilidad y después ya lo corta ahí porque nada, el espacio no lo permite. Pero bueno, también puede depender de la política de la biblioteca. De vuelta a eso debería quedar, como lo hemos mencionado varias veces, plasmado en un manual de procedimientos que aclare que solamente se ha tomado la decisión de hacer puntos de acceso para la primera mención de responsabilidad y el título, por ejemplo. Se me ocurre. Bueno. Después pasamos a la clasificación decimal de Dewey. Acá algunos estuvieron bien. Hay un par ahí que no sé a dónde se fueron. Vos tenés, Nacho, las... ¿Esto? No, ¿O Dewey? Dewey. Dewey. Ahí vamos. Yo no sé si se acuerdan, pero al principio del sistema tienen unas ayudas que más, no sé si acá esta versión que usaron las tiene. Volvamos ahí. Espera, voy a abrir la parte del principio, en todo caso, donde están las tablas. De cualquier manera... Tiene, claro. Esto es para que ustedes sí tienen completo Dewey, digamos. De cualquier manera, simplemente recuerden que si el número del esquema, el número principal dentro del esquema no lo indica, ustedes siempre tienen la posibilidad de utilizar una de las tablas, la única que se puede utilizar sin indicación, sin una instrucción estricta o explícita dentro de los cosas, que es la tabla 1 de las subdivisiones comunes. Bueno, exactamente y puntualmente, el que se utiliza para esto, para una presentación en forma histórica, es el tratamiento histórico y geográfico, que es el 09. El 09 añadido al número principal. Nosotros teníamos, bueno, la mayoría lo encontró,
de manera correcta, esto era una historia de la arquitectura. Era una historia breve, pero en definitiva una historia de la arquitectura en general, y no estaba limitada a un país, sino una historia en general de toda la arquitectura en todas partes, digamos. Entonces simplemente a este número alcanzaba con añadirle el 09 de la tabla 1, que se puede usar de manera más o menos libre, a menos que haya una instrucción diferente explicitada aquí. Si ustedes ven, no la hay. En la parte de las divisiones comunes y de temas especiales está el 720.9, es tratamiento histórico geográfico de personas. Yo les decía, a 720 añadirle el 09, bueno, en esa ocasión nosotros podemos omitir uno de los ceros, entonces el número que nos queda para indicar historia de la arquitectura es 720.9. Sí, y si no se acordaban dónde estaba arquitectura, en el segundo de los volúmenes, al principio están los sumarios, también pueden consultar el índice como le está mostrando Nacho, pero al principio del segundo volumen están los sumarios, que son tablas que resumen la división de las áreas, y si ustedes van al 700, bueno, ahí ya podemos ver, nosotros más o menos tenemos que hacer una lectura de en qué área, en qué disciplina podría estar. Pero bueno, pasando un poco podemos llegar al 700 y ahí mismo vemos que tenemos en el 720 arquitectura, para después ir al tercer volumen y bueno, chequear exactamente como les mostró recién Nacho, 720 y ver que está la división para historia de la arquitectura en el punto 9, como dice ahí. 720 igual está bien, pero 720.9 es un poquito más específico, así que 720.9 sería como el número correcto. Pero bueno, 720 no está mal tampoco porque lo va a reunir con los libros de arquitectura. Y ahí vamos. Ese 900 es de geografía. Ahí no sé qué habrá pasado. Yo ese 900 lo tomé de historia, entonces le agregué el 720 de geografía. Ahí Bueno, digo perdón, de arquitectura, entonces puse arquitectura. 900, 720, claro. Bueno, esto, ustedes obviamente, como esto lo vimos a principio de año, es algo que en el momento que les toque, van a repasar para verlo, digamos, de manera concreta. Ustedes acuérdense que el procedimiento en general consiste en determinar cuáles son los conceptos que están, en este caso en un título, pero ahora ustedes pudieron ver casi todo el recurso completo. Así que, en definitiva, ustedes de ahí les deberían quedar dos conceptos, historia y arquitectura. Pero no es un recurso de historia, entonces para tomar la decisión cuál es el concepto principal y cuál es una faceta, simplemente evalúan. El tema principal, en este caso, es arquitectura. Y en ese caso también historia es una faceta, es decir, la forma en que está presentado el tema arquitectura. Por eso, entonces, la construcción es a partir del número principal, siempre. El número principal es 720, arquitectura. Y el otro, una faceta que se puede representar de acuerdo con la tabla o con el añadido de la tabla auxiliar, de la tabla 1 puntualmente, que se puede usar sin instrucción. Que en este caso, para decir historia de, es el 09. Como nosotros tenemos ahí dos ceros, uno lo eliminamos, el número que nos queda armado finalmente es este, 720.9.
Bueno, nada, después también hay un 800, ya es otra cosa. Acuérdense que 800, no digo acuérdense porque por ahí no lo tienen presente, pero 800 es literatura. Bueno, ya definitivamente se fue lejos. Sí, es historia, pero es en relación, o sea, historia o crítica, de historia y crítica, pero en relación a obras literarias, en todo caso, a literatura, no puntualmente el tema que aparece en este recurso, que es arquitectura, y no sería el caso. Pero bueno, 720.9 sería el correcto. Después pasaríamos a los términos de indemnización. Acá les pasamos el enlace del Tesauro de la UNESCO para que lo busquen, y efectivamente, como agregaron algunos, esos serían los términos. Se podría buscar alguno más específico, como pusieron ahí también arquitectura tradicional, si eso después de evaluar el recurso decidimos que en realidad es arquitectura tradicional, y está en el tesauro. Pero con arquitectura y con historia, que es como el otro, el aspecto importante del recurso, no, que creo que cubriríamos bastante arquitectura e historia. Sí, con esos dos. Después de ahí pasaríamos a la asignatura topográfica, que acuérdense que la asignatura se compone de el número de la clasificación de Dewey, seguido del número de la tabla Cater-Sanborn. Para eso también les dejamos el enlace. Uno podría buscarlo en la tabla específicamente, pero puntualmente, pero con la herramienta esa, uno pone el apellido del autor y automáticamente devuelve el código que uno debería poner ahí. En este caso, T256, que es el que puso la mayoría. Acuérdense que es el apellido lo que se usa. Piensen que el nombre es suele ser es como más repetible. Es mucho más común que haya muchos Juan, por ejemplo, que las cantidades de veces que puede aparecer un apellido. Entonces se invierte, y en este caso se ordena en base al apellido. Y ahí yo tenía una anotación, no sé, ¿estaba bien ponerle la U como una introducción? O sea, que era la primera letra del título. Al finalizar, o sea, igual si se sería pone una letra, si se agregara una letra, debería ser la siguiente, del término importante, no de un artículo. En este caso es un artículo indefinido. Piensen que normalmente cuando se normalizan los títulos, es del mismo caso. Si se normalizan los títulos, vos podés tener 50 libros que todos empiecen con una. Entonces, para identificarlo más rápido, lo que se hace es agregar la letra de una palabra importante, o de la primera palabra que es clave como del título, evitando los artículos. Es lo mismo que
Si vos tenés Entonces- 5 obras de un mismo autor que todos empiezan con la palabra, el artículo él, después vas a tener que agarrar libro por libro para saber cuál es ese título que vos estás buscando. En este caso tendría que ser una I, no una U. Pero podría agregarse también para identificar que de este autor sería como el título Introducción a la Historia de la Arquitectura, puntualmente. Bueno, una Bien. una observación más. Acá, por ejemplo, uno de los compañeros añadió a la asignatura de clase, la asignatura librística con el código de autor, le añadió bcorta.6. Esto, acuérdense que tiene que ver con otra cuestión, no es la numeración dentro de la serie, en este caso puntualmente el 6 era la numeración dentro de una serie. Cuando nosotros anotamos en la asignatura topográfica el B6 es porque se trata de una obra en varios volúmenes. Esto es diferente a una obra que está incluida en una serie o una colección. Bueno, acá no correspondería el añadido ese. En principio, piensen que el resto de la asignatura topográfica se completa con, por ejemplo, si yo tengo varios libros de historia de la arquitectura, también escritos por el mismo autor, Enrico Tedeschi, del que ya tengo también la asignación del código de autor, bueno, entonces ahí sí le agrego una indicación del título por medio de la primera letra de la primera palabra significativa del título para diferenciarlo de otros. También yo, si tuviera más de una edición del mismo título, entonces tengo la misma clasificación, el mismo código de autor, la misma primera letra para el título, porque tengo el mismo título, pero en varias ediciones, bueno, también un elemento a añadir es la fecha de publicación de esa edición. Y si también es una obra que está en varios volúmenes, bueno, le puedo agregar el número del volumen. Acuérdense, el de la serie no es un número de volumen, es otra cosa, es una numeración dentro de una serie. Y finalmente, si yo además tuviera varias copias del mismo recurso, es decir, varios ejemplares idénticos de este mismo libro, yo le puedo añadir la marca del ejemplar, la numeración del ejemplar dentro de mi colección. Bueno, esa sería la línea más o menos, para que ustedes repasen en todo caso, de construcción de la asignatura topográfica. En este caso no había ninguna indicación de que yo tuviera más obras de Tedeschi con el mismo tema, ni que ésta estuviera en varios volúmenes, ni que fuera un segundo, tercero, cuarto ejemplar. Así que simplemente alcanzaba con esta indicación de la asignatura de clase tomada de la clasificación de Dewey y el código de autor tomado del generador, eventualmente de Cater y Sanborn. Con eso alcanza para este caso. Exactamente. Y bueno, finalmente lo que había que hacer era en la última respuesta, agregar todos los campos, todas las áreas, en el orden correspondiente y con la puntuación. Que hay algunos que están bastante acertados, y hay otros que, bueno, hay que repasar algunas cosas. La primera respuesta creo que está bastante bien. Fíjense que está separado con los espacios y la puntuación como se debe. Lo que tiene es que, por ejemplo, en el área de título y mención de responsabilidad se invirtieron los nombres, y eso
no se hace en esta área puntualmente. En el área de título y mención de responsabilidad, se transcriben como figuran en la portada, entonces deberían aparecer en el orden natural, tipo el orden normal. Enrico Tedeschi, espacio, punto y coma, espacio, prólogo, podemos agregar una coma para que sea como de lectura más agradable, si quiere. Francisco de Gracia, y etcétera, y el resto. Ahí, de vuelta, espacio, punto y coma, espacio. Fíjense que son distintas responsabilidades, entonces se diferencian con el punto y coma. Epílogo, Eduardo Prieto, etcétera. La mención de edición estaba bien, el área de publicación también. En el área de ahí es cuando lo que mencionaba Nacho también, la paginación, bueno, es la última página numerada, debería ser 209. Si quisiéramos agregar las páginas extra, pondríamos 209, coma, abrimos corchete, ponemos la cantidad de páginas, por ejemplo 3, cerramos corchetes, espacio, P, punto. No sé si quedó claro. Se agregan, o sea, cuando uno va a agregar páginas que no están numeradas, se agregan entre corchetes. Lo que mencionaba Nacho también, el tema de las ilustraciones. En el caso, en el PDF, lo único que podíamos indicar era que había fotografías en blanco y negro. Entonces pondríamos pot.bin, espacio, punto y coma, y bueno, después las dimensiones, que ahí estarían bien, como figuran en el primer ejemplo que se ve. Después la mención de la serie, como figura ahí, está bien. Después no tenemos área de notas ahí en ese caso, pero bueno, podríamos agregar en el medio que incluye índice alfabético, bueno, la nota que decidamos agregar, y finalmente el ISBN como figura ahí también, que está de la manera correcta. Y después, bueno, los puntos de acceso, de temáticos, también se puede mencionar también a las demás menciones de responsabilidad, como también están agregadas ahí. Yo tengo, perdón, una observación Sí. sobre el uso de abreviaturas, bueno, en todos los casos, pero acá se acuerdan, lo vimos, no es una abreviatura. Si uno de veras probara que está, digamos, tiene planos, bueno, lo podría agregar, pero no es una abreviatura tomada de las reglas. Lo mismo ocurre con esto. Si bien ustedes, esta es una de las abreviaturas que sí existe en el apéndice para abreviaturas de las reglas, prologuista, ustedes si se fijan, no tiene una abreviatura, y prol es una abreviatura de prólogo. Las personas, digamos, acá lo que se debería añadir a continuación de los nombres son funciones con respecto al recurso. ¿Qué hicieron? Su función con respecto a. Lo mismo, acá entonces esto hay que tratarlas con cuidado, en todo caso, sí utilizar, si las reglas lo indican y están permitidas, utilizarlas, pero no añadírselas así libremente o crear abreviaturas, porque en definitiva lo que creamos es que el usuario no entienda nada. Acá aparece otra que dice EPIL. Yo no sé, Prieto, Eduardo, acá si yo soy no sé, el que estoy leyendo el registro como un usuario, no sé si es
¿Qué cosa? EPIL. Yo me lo puedo imaginar porque acabo de verlo, pero el usuario va a ver solo la ficha. No sé si quiere decir que es epiléptico, Prieto Eduardo. Bueno, entonces Yo pensaba lo mismo. manejarlas con cuidado y no inventar, digamos. Y este que es un revoltoso. Bueno, no, entonces fíjense de procurar no inventar abreviaturas, usar solo las D y en la medida de lo posible tratar de no utilizarlas. Las abreviaturas es algo que en definitiva ustedes lo van a ver con el tiempo, van a terminar dejando de existir, porque si bien tenían sentido en algún momento cuando las fichas eran chiquititas y no había más remedio que abreviar todo, bueno, todas las abreviaturas como la de ilustraciones, FOT y todas esas cosas que los usuarios en definitiva no entienden, bueno, van a ir dejando de existir y en todo caso es mejor escribir una función en forma extensa o desarrollada para que el usuario entienda eventualmente que alguien hizo una traducción y no es un TR, que nadie sabe qué es. Bueno, no sé si se entiende esto que les digo, que se manejen con cuidado con las abreviaturas en todas las partes del registro. Bueno, yo las vi bastante bien, en definitiva, no veo grandes errores, pero tengan cuidado con esas cosas que señalaba Estefanía recién, y bueno, nada, podemos, si quieren, mostrarles cómo, no sé si querés ver algo más, Powa. No, está bien. Yo también los vi como bastante bien en general, con algunos detallecitos acá y allá, pero con práctica eso se puede ir puliendo. Sí. Bueno, esta sería la forma que habíamos pensado nosotros, originalmente separada por áreas, procurando, digamos, mantener la puntuación, ¿no?, entre el título y el resto del título, o la otra información sobre el título, entre el título y la mención de responsabilidad, entre la mención de responsabilidad de diferente tipo o de diferente función con respecto al recurso, la edición. Bueno, esta área que habíamos dicho que para este tipo de material, las monografías, no se utiliza, el área de publicación, el área de la descripción física, nosotros nos habíamos quedado con IL, pero ahora viéndolo de vuelta podríamos incluso evitar el IL, el área de la serie, con la puntuación que lo separa de la numeración de dentro de la serie, una nota bastante sencilla, pero esto también va a depender de lo que ustedes necesiten o consideren que es destacable dentro del recurso como una nota. En ese caso, la única que a nosotros nos pareció destacable era la que tenía un índice alfabético y que lo destacaba. Y finalmente el área del número normalizado con la sigla de ISBN, porque de eso se trata en este caso, incluida también precediéndolo. Bueno, volcándolo en lo que sería una ficha, e incluyendo su trazado. Lo que se llama el trazado es los datos que se toman para después poder construir lo que son las fichas o los puntos de acceso en un sistema integrado. Ya esto solo se hace en las fichas, en los registros, en un sistema integrado de gestión o una herramienta de catalogación automatizada. Ya no se utiliza esta parte de abajo que es lo que se llama el trazado. Pero sí, ya volcado con la puntuación completa en el formato de ficha. Bueno, lo mismo que hicieron ustedes, lo que veíamos y les estaba marcando Estefanía. Y el añadido, en reemplazo de eso, ya normalizados de los puntos de acceso, eventualmente. La única que yo pude por lo menos obtener a partir del BIAF es una fecha de nacimiento para Jorge Sainz. En este caso también a mí me quedó por añadir que Jorge Sainz también es
aunque no lo habíamos volcado acá como mención de responsabilidad de la serie, también es el director de esta serie. Bueno, podría llegar a ser también un añadido, pero como decíamos, Sainz ya tenía, digamos, su propio punto de acceso por las otras tareas que cumplía dentro del recurso. Y finalmente, la asignatura topográfica, les decía hace un ratito que creemos que con esto, para este recurso, como no había más indicaciones, con esto alcanza. La asignatura de clase, en primer lugar, que es la que nos va a dar el orden dentro de la colección una vez que la llevemos a las estanterías, y la marca de autor o el código de autor tomado de las tablas de Cater y Sanborn, ¿no? T256, en este caso obtenida con el generador automático. Con esto estaba cumplido, digamos, esta tarea. Si quieren, comenten. Bueno, después les vamos a pasar esto como último para que ustedes lo tengan como cerrado con estas observaciones que estuvimos comentando. Fíjense, por ahí les sirve pensarlo ahora que está como completo, esto que les veníamos mencionando nosotros, de la instancia de catalogación en dos partes, digamos. O sea, cuando nosotros recibimos el recurso, o sea, le hacemos primero una catalogación descriptiva, que es describir ciertos elementos, que es lo que vemos en blanco. Son elementos que son como importantes para recuperar ese recurso puntualmente, ordenadas en ciertas áreas, con una puntuación, etc. Y después está la segunda instancia, que es un análisis temático del recurso. Bueno, primero entre medio, si se quiere, se generan los puntos de acceso, pero después se hace un análisis temático y en base a lo que uno decide o entiende que son las temáticas principales o más prominentes del recurso, hace una descripción temática con un sistema de clasificación, como es en este caso Dewey, y algún lenguaje controlado, como es en este caso el Tesauro de la UNESCO. Fíjense que son dos instancias. Las reglas de catalogación angloamericanas, nosotros las usamos para la parte descriptiva y para la generación de los puntos de acceso, de persona, de autoría. Pero bueno, después hay otra instancia donde se hace un análisis temático y se crean un par más, si se quiere, en base a la temática del recurso para que se pueda recuperar también temáticamente en cuanto al contenido, no solamente por título y autor, si se quisiera. No sé si queda como más claro esto de las dos instancias que veníamos mencionando de la descripción y después del análisis temático. Son dos partes. Que ustedes lo vieron en dos materias distintas. Piensen que en esta materia que fuimos viendo, en este recorrido de procesos técnicos 2, vimos la parte descriptiva, y ustedes en el primero, con Nacho, vieron la parte del análisis temático, y la construcción de la asignatura y de los números con DIU y con CDU. No sé si pueden hacer como una diferenciación, digamos, de instancia. No sé, Nacho, vos si querés agregar algo. No, es simplemente esto, no sé si a ustedes les cierra ahora el total de lo que estamos viendo desde el principio, desde Procesos Técnicos 1. Bueno, esencialmente, o sea, esta sería la parte como más técnica, pero también, sin duda, en la mayoría de las bibliotecas están incluidas un montón de otras tareas. Desde la parte administrativa hasta después
mantener qué sé yo, el ordenamiento de la colección, y también después le pueden sumar todas las otras cosas que no tienen estrictamente que ver con el trabajo, pero en muchas ocasiones el bibliotecario es la única persona que está al frente de la biblioteca, y entonces también tiene que cerrar, abrir, limpiar, atender el teléfono si es que hay, atender los correos, atender las redes sociales si las tienen para difundir actividades y otras cosas. Tienen que hablar con las autoridades para ver cómo consiguen una computadora nueva o una computadora. Tienen que ocuparse de todas las tareas. Y además, atender a los usuarios, ¿no? Bueno, esta partecita, yo para mí, simplemente porque con Estefanía nos dedicamos a esa partecita en la biblioteca donde trabajamos, es una parte, y nos parece a nosotros que es muy importante, porque si está bien hecha, de la manera, o sea, más sencilla, pero que sirva de manera efectiva a poder describir a nuestra colección, nos va a permitir después tener más tiempo para atender de mejor manera a los usuarios, poder ofrecerles un mejor servicio a los usuarios, diciéndole, bueno, yo tengo la parte esta de la descripción, de la indización, de la clasificación, del ordenamiento de mi biblioteca, lo tengo completo, ya lo entendí, está trabajado, está hecho. Entonces esto nos va a permitir hacer esa otra parte que es tan importante, hacer referencia y también proponer, hacer difusión de la propia colección, o sea, saber bien qué tengo y saber dónde lo tengo además, nos va a permitir y nos va a dejar eventualmente, no tiempo libre porque no va a haber, pero sí mucho más espacio para esa otra parte que es tan importante como esta. A veces nosotros encerrados ahí solo haciendo los procesos técnicos, pero eso es porque es una biblioteca grande, entonces se puede permitir ese lujo eventualmente de tener las tareas tan especializadas. Nosotros hacemos las tareas especializadas, incluso en el área donde trabajamos hay catalogadores que están especializados en la descripción y otros que hacen la clasificación y la indización. Bueno, eso en la mayoría de las bibliotecas no va a ocurrir, no puede ocurrir, no hay forma material de que eso ocurra. Y nosotros tampoco, eventualmente, ni siquiera atendemos al público. Entonces, en el caso de que les va a tocar a ustedes, bueno, van a tener que hacer todas esas tareas. Por un lado, tiene la ventaja de que es muy enriquecedor el conocimiento de las preguntas de los usuarios, el trato con los usuarios, porque va a permitir afinar, hacer mejor y más eficiente, en todo caso, la indización y también la descripción, saber si me están preguntando por alguien que yo no lo había registrado, bueno, por ahí tiene interés para algunos usuarios que también se registre como un punto de acceso, un traductor, un compilador, el director de una colección. Y por ahí esto no lo mira nadie, entonces yo puedo ir ajustando eso a través de las preguntas de los usuarios. Cuando vienen y me preguntan, me gustó este libro que era de esta colección, bueno, entonces yo no estoy agregando la serie, digo, bueno, entonces la serie es importante, lo debería agregar. Bueno, hay como una interrelación que en el caso de ustedes, si tienen posibilidad, la van a tener en cuenta y la van a poder aplicar para mejorar su catálogo. Y recuerden siempre el catálogo es el elemento básico, además del espacio físico desde ya, ¿no? Con el que cuenta, es el insumo básico con el que cuenta una biblioteca. La biblioteca está, pero si está y no tiene catálogo, es simplemente una habitación con libros. No llega a ser una biblioteca. La biblioteca tiene que tener un catálogo. Ese es el primero de los insumos para poder prestar servicio como biblioteca. Bueno, ya hice mi declaración de política y todo. Ya está. Bueno, no sé si a ustedes qué les pareció. Ahora comenten ustedes qué les pareció, si esto cierra de algún modo todo o se quedan como que les falta algo. Hola. Hola.
Hola, Sí, buenas profe. tardes. Hola, Ah, Ricardo. Por mi parte, perfecto. Entendí que sacaron muchas dudas. Yo no entendía nada, digamos. Yo era participar en la biblioteca, yo era de la comisión directiva y ahora, digamos, tengo una idea del trabajo que hacen los bibliotecarios. Porque yo no tenía, digamos, la idea del trabajo. Me quedó muy claro los conceptos. Por ahí me cuesta hacer las cosas, pero como vos decís, mucha práctica. Yo creo que nosotros practicando vamos a llegar a un nivel bueno. Y bueno, muchas gracias por todo. Digamos, estos dos procesos técnicos 1 y 2, digamos que me ampliaron el conocimiento y bueno, y el trabajo que uno por ahí no entendía o no se percataba de lo que hacían los bibliotecarios. Así que me quedó muy claro. Bueno, muchas gracias por todo también, No, por al el tiempo que contrario. nos diste, por toda la información, por la paciencia que nos tenés, por todo, ¿eh? De mi Al parte, contrario, agradecido. igual, sí, al contrario, igual la paciencia la pone Estefanía, acá no es mi caso, pero yo No sé, simplemente una última declaración acerca de esto es, entonces todos, vos por ejemplo estás en la comisión directiva, tengan sí, presente que para mí es como una regla, pero casi ya desde de talibanes, si quieren. En una biblioteca tiene que haber un bibliotecario. Esto, simplemente. O sea, para todos que lo escuchen, está todo bien, entonces le pueden poner la onda, pero piensen, yo les dije varias veces, piensen ustedes en convertirse en bibliotecarios, y si no, si están de conseguirse contratar, desde ya pagado, un bibliotecario. En una biblioteca tiene que haber un bibliotecario, en cada biblioteca debe haber al menos un bibliotecario. Esta es otra declaración de política en general, que a mí me interesaría que también a ustedes les quede, y a las autoridades, de paso, como queda grabado, que se acuerden de eso. es muy difícil, profe, Yo lo sé, casi yo lo difícil. sé. Sí, sí. Pero bueno, es casi imposible. Por ejemplo, nuestra biblioteca no tiene ingresos ni sustento de nada, solo de los usuarios, y si alguna vez se alquila el salón, por ahí esos ingresos, Entra. pero no, y hubo una bibliotecaria que dejó la biblioteca ordenada, que cuando después de pandemia se jubiló el señor que estuvo muchos años, eh, quedé yo en noviembre, y la biblioteca 2 años cerrada, y cuando entré me encontré con que no entendía nada y no sabía para dónde ir, y no entra mucha gente, entonces es difícil, pero ahora con esto que vimos de procesos técnicos y todo lo que hemos visto, bueno, es como dice mi compañero, cuesta, pero con la práctica se va a poder. Y voy entendiendo cada vez más lo que hay adentro de la biblioteca y lo importante también. Ese es el valor más grande que tengo yo hoy en día, de mi trabajo no es bien pago, más allá que estoy sola, pero no importa, porque yo estoy haciendo cultura, estoy de voluntaria, y esto me encantó la materia, y lo que aprendí fue, bueno, muy lindo y hermoso, pero gracias por la paciencia. Cuesta, porque uno es como que volver a estudiar, volver a leer, pero bueno, todo mientras tenga práctica se va a poder. Tengo muchas dudas en la biblioteca porque hay como que hubieron 2 bibliotecarias al parecer, y hay libritos muy viejitos que tienen una clasificación y otros otra. Pero bueno, como te decía, hay libros que tienen una máquina, están hechos, y ya no se ve esa clasificación, pero bueno, se va a recuperar todo eso, espero, y bueno, y con todo esto tan importante de haber aprendido, aunque sea un poquito, ya para mí es mucho. Gracias, profe, por la paciencia. Estuvo buenísima, Ignacio, la capacitación. Muy bueno, Muchas muy gracias. completa. Para mí, Hay que seguir practicando. es eso, bueno, sí, para mí, creo que puedo decirlo también por Estefanía y también por Lorena, que estuvo en la primera parte, de veras es un placer poder
decirlo con ustedes que nos acompañaron hasta acá. Éramos muchos más al principio, pero ustedes también tuvieron esa paciencia, nos han tenido la paciencia de seguir y llegar hasta acá. Entonces también, y de veras es un placer, a nosotros nos gusta lo que hacemos y nos gusta también poder contarlo lo que hacemos, más allá de que también nos han pagado por eso, pero más allá de eso nos gusta de veras. Igual, todo esto que estuvimos viendo es algo que tiene un componente, desde luego, teórico que está detrás, porque tiene fundamentos, está escrito, existen reglas, existen normas, no se hace así como que lo vi que lo hacían, existe escrito. Entonces, de algún modo era darles eso para que ustedes supieran que hay un sustento atrás y no nuestro capricho propio o nuestro uso solamente. Obviamente el uso también sirve para algo, pero siempre ustedes pueden recurrir a las normas. Y después está el componente, el otro, el de hacer la práctica. En la práctica es cuando se termina de aprender y termina de cerrar todo esto que vimos de algún modo con algunos puntitos. No pudimos profundizarlo demasiado. Bueno, simplemente que sepan que nos gustó mucho esto y que vamos a estar en contacto, bueno, hasta que termine la cursada de ustedes a través de la plataforma, a través de Laura, y si no, ustedes también van a poder tener nuestros correos para que nos consulten cuestiones puntuales sobre las que tengan dudas, y además para seguir en contacto, por así un día también les podemos caer y nos La invitan a visita conocer. a Neuquén, a todas El las viaje bibliotecas. egresado que vamos a hacer. Sí, Cuando nos Ustedes- graduemos. Bien. Vení para chañar, que están las bodegas acá. Ahí está, bueno, eso. Yo estaba pensando en eso, estaba pensando en un cordero patagónico, bueno, y también, bueno, no, ustedes a la biblioteca y nosotros. y corderos. Bien, ok, bueno, eso. Acá justo el vecino está con los chivos. acá tenemos bodegas en Cholar, Tlacota. acá el cholar. Yo también quiero agradecer todo lo que nos han brindado, todo lo que hemos aprendido. Yo, por ejemplo, coordino una revista, pero ahora me he enriquecido mucho con toda esta orientación, porque como vos dijiste, con el tema de la catalogación, es importante que en una biblioteca haya un muestrario para que el usuario pueda sentirse ayudado de alguna manera. Entonces, es una herramienta importante. Yo antes no sabía lo que era el sistema Dewey, y ahora sé que en base a los números hay un título, hay algo que va a ayudar. Como mi tema es literatura, yo sé que 800 ya es literatura. El tema de las reglas angloamericanas también es muy importante. A mí fue muy complejo para mí el hecho de los campos, pero si uno indaga cada campo, ¿qué quiere decir? Parte de eso, y más o menos uno practicando se orienta. Entonces, yo agradezco mucho a Estefanía, agradezco mucho esta posibilidad, y feliz porque requiere práctica todo esto. Gracias. Buenísimo, muchas gracias también. Bueno, yo también te quiero agradecer, profesor. Me pareció muy interesante todo, desde el primer módulo hasta el final. Y realmente siempre estamos aprendiendo, todos los días. Yo estoy jubilada, sigo trabajando independiente. Mi carrera de base es profesora de historia, pero siempre trabajé en centro de documentación y biblioteca. Y me pareció esto excelente, porque yo también pude refrescar muchos conocimientos, me pude equivocar, pude discutir con mis compañeras por ahí las clasificaciones, el por qué esto y el otro, y realmente muy enriquecedor, muy bueno el curso, realmente excelente. Gracias por toda su generosidad, por Estefanía y a vos, por supuesto. Buenísimo, sí. Sí, yo Esto también, de- sí. Perdón. No, eso, dale, Natalia.
¿Cómo estás? Buenas noches a todos y todas. La verdad que a mí, bueno, al principio tenía mucho trabajo, no me podía conectar en todos los módulos, después, bueno, pude acomodarme. Y es como, no sé, vos creo que en una de las clases dijiste, esto es un pedacito, esto es asomarse al mundo de la bibliotecología, o sea, sabemos que, entiendo que es una diplomatura, que nos están dando herramientas en todos los módulos que realmente yo no tenía, uno por ahí se imaginaba, pero no tenía idea del trabajo y de lo que hay que estudiar para poder ser bibliotecario. Qué importante, qué hermoso trabajo todo. Y bueno, nada, como dijeron acá compañeros, creo que tenemos que seguir estudiando, aprender, por ahí podemos entre todos armar un grupo de estudio, un grupo de ayuda, ¿no? Que eso sería fabuloso. Y a mí me dan ganas de más. No sé cuánto tiempo tengo para hacerlo, pero bueno, me dan ganas de otras cosas, como que a uno le surgen ideas y le surgen preguntas, y la verdad que gracias, porque es un desafío cursar algo, si bien yo he cursado especializaciones virtuales, no es fácil sostenerlas, y estar del otro lado y tener este contacto, pero así que bueno, ojalá los podamos conocer personalmente, agradecida también como todos por la oportunidad, y bueno, y un abrazo a todo el equipo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. A mí me divertía que recién Gertrudis decía, no me ponía de acuerdo con mis compañeros en los grupos cuando nos reuníamos sobre un número de clasificación. Yo les voy a contar, esto es simplemente del trabajo dentro de el ámbito de procesos técnicos en la Biblioteca Nacional. Somos 65 personas. Solo 4 de ellas no son bibliotecarios, son auxiliares administrativos. Todos los demás somos bibliotecarios y tenemos reuniones. Y esto, uno al lado del otro, un bibliotecario al lado del otro, puede sentir que la clasificación es otra. Por ahí no muy alejada, pero las discusiones son, no voy a decir que llegan a la violencia ni nada parecido, pero son a veces muy fuertes sobre la indización, sobre la clasificación, sobre por qué pusiste esto, uno al lado del otro. Y bueno, eso se da, así que me imagino que en estos grupos, con más razón, si uno está recién empezando. En ese caso son todos profesionales bibliotecarios, algunos con licenciatura y con maestrías, y sin embargo nos seguimos peleando también. Bueno, para eso entonces también sepan, las bibliotecas tienen que tener, además de en lo posible un bibliotecario, sí o sí un catálogo. Ayuda mucho tener un documento que sería el manual de procedimientos, donde van quedando asentadas ese tipo de decisiones que muchas veces se toman. ¿Usamos DIWI? ¿Usamos DGU? ¿Hasta dónde lo usamos? ¿Cómo agregamos? ¿Qué usamos para catalogar? ¿Hasta qué nivel? Bueno, todas esas cosas que, como decía Débora, llegó y no sabía porque había historia. La historia está también en las bibliotecas, no solo en los recursos y los libros que reúnen la colección, sino en la historia de los bibliotecarios, o la gente que estuvo a cargo de esas bibliotecas también está representada. Entonces, está bueno, ya que uno a veces no los va a poder contactar, que quede registro de eso, porque les va a ser de mucha utilidad a los que sigan después. Entonces esa historia puede ser reconstruida de algún modo y entendida mejor, y corregida si hace falta, o sostenida en el tiempo. Bueno, les decía, Powa, vos. Powa también. Ignacio, Powa, muchas gracias por Bueno. todo, y la verdad que nos tuvieron bastante paciencia, como dice nuestro compañero, y agradecido, y bueno, tenemos que seguir practicando, no nos queda otra. Un abrazo. Ese es el espíritu. Sí. No, bueno, como dijo Nacho, quedamos ahí en contacto vía correos, vía campus. Si tienen dudas, o llamen a Biblioteca Nacional, interno, tanto, y hablamos un rato en todo caso. Pero nada, gracias a ustedes también por tener paciencia. Esta es como mi primera instancia de docente. Así que gracias por la paciencia y toda la buena onda.
y qué lindo que les haya quedado como las ganas de seguir practicando y de saber un poco más. Así que bueno, para cualquier cosa quedamos a disposición. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Laura. ¿sí? yo decirles que sumamente agradecidos desde los que organizaron la diplomatura de tener esta calidad de docentes, porque uno puede tener conocimiento, pero tiene que tener la capacidad de poder transmitirlo y la tranquilidad, la paciencia para poder repetirlo varias veces. Así que muchas gracias por todo eso. Y bueno, espero que podamos continuar en relación. Este es el primer paso que dimos en esto de capacitar, así que no sabemos si vamos a poder continuar. Estamos luchando para ello, por supuesto, porque somos unos creyentes de que la capacitación es la única forma de mejorar la atención que tenemos hacia los usuarios. Así que bueno, decirles a todos los chicos de que hoy terminamos el segundo cuatrimestre, que se sientan súper satisfechos porque el trayecto ha sido largo, pero valió la pena. Así que, bueno, en contacto, como dijeron los profes, para lo que necesiten, ya saben, me pueden escribir, llamar, lo que ustedes necesiten. Y muchas gracias de nuevo, tanto Estefanía, bueno, como Ignacio, que siempre está abierto a Neuquén. Buenísimo. Buenísimo, bueno, de veras, muchísimas gracias a ustedes por la invitación esta, porque me gustó muchísimo, sí, conocerlos, verlos y saber de lo de ustedes, porque nosotros también en la Biblioteca Nacional sentimos y sabemos, a veces no del todo conseguimos hacerlo, pero sabemos que tenemos una responsabilidad. No es de paternidad ni nada parecido, pero que tenemos una responsabilidad para con todas las bibliotecas del país, en el sentido de que la información que producimos para nuestro catálogo, pero no solo eso, sino también lo que podamos contribuir, ayudar, colaborar en la formación, en la difusión, etcétera, también nos toca. Y a veces estar acá encerrados en Buenos Aires se nos pierde de vista, y esto a mí por lo menos me ayuda mucho para ver que esto también es imprescindible. Estaría bueno, en ese sentido que dijimos muchas veces, ¿no? Compartir, hay un montón de cosas que nosotros podemos y debemos aprender, y también de información para recibir de ustedes que a veces se nos escapa, porque este es un país federal, pero funciona de un modo muy extraño, qué sé yo. A veces las cosas no llegan a Buenos Aires, como no llegan muchas cosas de Buenos Aires a las provincias o a los pueblos más pequeños en las provincias. Bueno, a mí me ayuda mucho, me aclara muchas cosas y me sirve también. Así que también gracias por la invitación, gracias por la paciencia también a nosotros y la constancia de haber llegado hasta acá. Eso. Bueno, Gracias, profe. felicitaciones. Y muchas gracias, profe. Nos vemos. Que tengan un hermoso fin de año. Bueno, hasta luego. Gracias Hasta a luego. todos. Un abrazo.